Listo. Entonces, en este gran rubro de la toxicología forense, básicamente es un sinnúmero tremendo de lo que es tóxicos, o sea, considerado como venenos, ¿no? Sustancias, digamos, sumamente agresivas cuando toman contacto con el cuerpo, cuando se es ingerido, se es inyectado, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos traído solamente algunos casos, si no nos haremos solamente todo el curso hay cursos especializados, subespecializados en lo que es toxicología. Aquí en medicina legal se trata de dar, digamos, tópicos precisos, representativos de determinada área, así como hemos hecho, por ejemplo, con pediatría forense, también con toxicología, con algunos temas que si nos explayaríamos, pues tenemos horas de horas hablando sobre el tema. Entonces, en este caso vamos a revisar solamente algunos tóxicos que son los más representativos, que han, digamos, causado lesiones graves y muerte a muchas de las personas que los han tomado, los han ingerido o los han inhalado, porque vamos a ver el caso, por ejemplo, del monóxido de carbono. Entonces, vamos a exponer, eh, motivo de la clase, este tipo ¿cómo se llama? De tóxicos, ¿correcto? Y comenzamos por intoxicación por cáusticos, ¿no? Ácidos cáusticos que son extremadamente corrosivos. Por ejemplo, son fundamentalmente ácidos minerales. Ahí estamos nombrando ácido sulfúrico, por ejemplo, extremadamente corrosivo. ¿No? Si toma una gota de ácido sulfúrico, uno la pone en una mano y eso comienza a hacer necrosis de forma inmediata y puede perforar tranquilamente la mano, ¿no? Ácido nítrico, ácido clorhídrico. Por ejemplo, este ácido clorhídrico se utiliza, sobre todo el ácido clorhídrico concentrado, se utiliza para un elemento que utilizamos nosotros de cotidiano para la limpieza de nuestros hogares. ¿Pueden asociarlo ustedes y darme algún ejemplo? Ácido clorhídrico concentrado. Es un elemento que se utiliza para la limpieza de yo ayudo un poco más para que ya me den solamente el nombre, ¿no? Para los inodoros, por ejemplo, ¿no? O para, qué sé yo, a veces se utiliza algunos lo usan para ducha, pero esencialmente son para los guantes, para los inodoros, ¿no? Y es vendido prácticamente de forma libre, pues ese es el gran problema no se tiene control sobre esas sustancias, pues es que pueden ser utilizados. Esto se ve muy poco ya, pero hace unos años eran utilizados con fines de autoeliminación, ¿no? Con fines de suicidarse. A ver, ¿tienen el nombre de ese ácido? Energía. No, el lejía no es un ácido, es un álcali. Lejía se utiliza también, utilizamos para hacer la limpieza, pero ese es un ácido. Ácido muriático. Ahora se recuerda ya, ¿no? Ácido muriático. El ácido muriático es ácido clorhídrico concentrado, ¿no? O sea, si yo, imagínense que puede ocasionar si uno toma un trago de ácido clorhídrico concentrado de ácido muriático. Eso va a producir quemadura, bueno, eso va a quemar, dependiendo de la cantidad, puede perforar desde el esófago hasta el estómago, intestino. Es una situación gravísima, ¿no es cierto? Peor aún el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico en algunos años anteriores fue utilizado para inclusive ocasionar lesiones, lo que se llama ahora intento de feminicidio, ¿no? Intento porque no terminaban matando a la mujer, sino compraban ácido sulfúrico, ¿no? Y se lo arrojaban, por ejemplo, en la cara. ¿Qué puede producir eso en la cara? A ver, se arroja ácido sulfúrico, ¿qué puede ocurrir? Lo que decíamos en estos momentos, ¿no? Produce corrosión, ¿no? Quemaduras, esa quemadura va a la necrosis y finalmente la figura que se conoce en medicina legal clínica, en la parte clínica como desfiguración de rostro, ¿no? Entonces es la intención, ¿no?
en el mundo, en la sociedad machista, que todavía no deja de ser nuestro querido Perú, una sociedad altamente machista, este, se utiliza ese adagio, ¿no? O sea, cuando hay una relación tóxica, máxima nivel de, por ejemplo, celos, el esposo se niega a romper la relación tóxica, que ha sido muchas veces terminada por la pareja, por la mujer, pero entonces le aplica eso, ¿no? No, no vas a ser, no serás mía ni de nadie. Entonces mata a la persona o la agrede, le produce lesiones, ¿no? Que en este caso son irreversibles. Y justamente vi algunos casos, no recuerdo si es en Lima, pero en provincia sí, lo que hemos compartido con los colegas médicos legistas clínicos, o sea, que han pasado necesariamente por ser lesiones graves, han pasado por reconocimientos médicos legales estos casos. En provincias se han presentado varios casos que el agresor ha arrojado ácido sulfúrico al rostro del esposo, la conviviente, de la pareja en general, ¿no? Y ha producido evidentemente quemaduras, pues, que dejan lesiones irreversibles, constituyendo una desfiguración del rostro, ¿no? Así como, por ejemplo, si yo provoco con un elemento cortante, un punzocortante, una navaja, cortes, ¿no? Lesiones cortantes profundas en el rostro, también de igual manera, ¿no? Eso va a dejar cicatriz, y las cicatrices, pues, a veces, definitivamente, si son varias, si son profundas, va a tener secuelas, va a deformar la cara, el rostro, ¿no? Y evidentemente pues está considerado como lesiones graves y amerita de sanciones de pena privativa de libertad, se va a la cárcel el agresor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y en estos casos es considerado inclusive como ahora intento de feminicidio, ¿no? El feminicidio es cuando ocurre la muerte de la pareja, ¿no? Bajo la modalidad que sea, ¿no? O sea, esposa, conviviente, eh, eh, cualquiera de ellos, ¿no? Es su pareja, evidentemente, y ha habido una situación de agresión que ya con la historial y la violencia familiar o violencia de pareja que se conoce es una agresión crónica, ¿no? Y que termina finalmente con la muerte de la pareja, ¿no? Entonces, eso ya se considera como feminicidio. Pero lo otro, cuando se producen lesiones graves que van a dejar secuelas, y hablando de los casos que he mencionado, el rostro de figuración del rostro, eso definitivamente se considera ahora por el sistema de administración de justicia, se considera como intento de feminicidio. O sea, quisieron matarla, pero no llegaron a matarla, sino produciendo lesiones graves. Bien, entonces eso es a punto de partida de este tipo de ácidos que son extremadamente dañinos, extremadamente corrosivos, sobre todo los sulfúricos, ¿no? Y ahí menciona cuya intensa acción corrosiva da lugar a graves destrucciones de los tejidos con los que se pone en contacto. La facilidad de su adquisición explica que fueran comunes en envenenamientos suicidas, ¿no? Y esto ha evolucionado, ya no se ve tantos suicidios, este, como se van utilizando este tipo de ácidos. Yo me atrevería a decir que hace varios años ya no se ve eso, ¿no? Bastantes años que no vemos acá, al menos que es un centro de referencia, la Morgue Central de Lima es un centro de referencia de todo lo que es eh, muertes violentas bajo estas modalidades, ¿no? Homicidios, suicidios, accidentes. Eh, de lo que vemos últimamente, inclusive los suicidios mismos, por épocas del año disminuyen, y lo que se está viendo mayormente últimamente es los ahorcamientos, por ejemplo, ¿no? Ahorcamientos. Eh, Hace poco vimos un caso de ingesta de carbámicos, ¿no? El famoso campeón, que también es un raticida, ¿no? Que produce, tomándolo, pues produce la muerte de la persona que lo ingiere, ¿no? Entonces, pero se ve muy poco ya últimamente. Los casos de suicidio, que estaba refiriéndome, últimamente estamos viendo más que nada ahorcamientos, ¿no? O precipitaciones, ¿no? Recuerdan, hace unos meses hubo no sé si sería paciente se decía que era médico, que era residente, pero al final se quedó digamos, en dato incorrecto eso, ¿no? De una chica que
se precipitó desde el piso 13, ¿no? O sea, 13 del Hospital Rebagliati, ¿no? Es un caso mediático que se vio, definitivamente murió bajo esa modalidad, ¿no? De precipitación al vacío. Traumatismos múltiples. Esa, esa es una de las, digamos, modalidades que también es elegida para el suicidio, ¿no? Ok. Entonces, envenenamientos suicidas bajo esta influencia de ácidos cáusticos corrosivos ya no se dan en los últimos años. Más raros son los envenenamientos criminales y las intoxicaciones accidentales. Las intoxicaciones accidentales suelen ser una frecuencia debido a confusiones por el uso de botellas que no están bien rotuladas o en la restricción, como se dice, de la venta, ¿no? Deberían condicionarse, así como lamentablemente tampoco está controlada la venta de medicamentos. En algunas farmacias solamente se exige la receta de un medicamento, sobre todo de medicamentos porque son de uso, digamos, no continuo, ¿no? Eh, Se exige de todas maneras que haya receta, así también debería exigirse este tipo de tóxicos, pero no se hace. Lamentablemente no hay una laxitud en este sentido de control, ¿no? Su fisiopatología, la toxicidad de los distintos cáusticos ácidos depende de diversos factores. Uno de ellos es el pH, ¿no? Determinante por la acción corrosiva. O sea, a mayor pH, mayor actividad corrosiva, mucho más intensa. El otro factor es la cantidad que se ingiere. No es lo mismo ingerir una cucharadita que ingerir, pues, eh, una taza, ¿no? Que son 200 mililitros, 250 mililitros, ¿no? Volúmenes mayores aumentan la zona con la que se pone en contacto el veneno, el tóxico, sobre todo si es ingesta, contacto directo con la mucosa digestiva, ¿no? Y que la pone proclive a sufrir definitivamente lesiones graves, son básicamente perforaciones. Entonces, la naturaleza del ácido con respecto al pH, que es determinante, la cantidad que se ingiere, el tiempo de contacto, ¿no? Que tiene la sustancia corrosiva con la mucosa gástrica o con cualquier tejido en nuestro organismo que entra en contacto, ¿no? El contenido gástrico, o sea, hablando justamente de ingesta, entonces los líquidos y contenido gástrico reducen los efectos corrosivos, o sea, si tiene, como se dice, el estómago lleno, la barriga llena, el ácido se va a ver amortiguado por esta cantidad de alimento y va a disminuir la intensidad de sus efectos, ¿no? Luego también al producirse la acción inicial de corrosiva, inflamatoria del ácido de los ácidos que estamos mencionando, y hay definitivamente dolor, ¿no? A todo nivel, se produce un espasmo en la zona pilórica o antropilórica, de tal manera si hay un espasmo y contracción del píloro, entonces el estómago no se vacía tan fácilmente, o sea, o al menos fisiológicamente. Por lo tanto, entonces dificulta el vaciamiento, como dice aquí la proyección, dificulta el vaciamiento gástrico, prolonga el tiempo de acción del tóxico, evidentemente condicionando a que aparezca mucho mayor gravedad de lesiones o de alteraciones a este nivel. El mecanismo de acción es de índole química, básicamente. ¿En qué consiste? Coagula y deshidrata las proteínas de los tejidos, hísticas, que se llaman, ¿no? Coagula y deshidrata las proteínas, dando lugar a una necrosis seca, ¿no? De la que resulta la formación de una escara, de una costra, ¿no? La escara formada limita la penetración ya del ácido, pero de todas maneras ya se produjo esta lesión, y reduce así el daño estructural histológico, pero de todas maneras ya hay una primera lesión que también es grave, ¿no? Entonces, en estos casos de ácidos cáusticos extremadamente corrosivos se produce coagulación y deshidratación de proteínas,
hay formación de una necrosis seca que forma la escara, las características propias de estas sustancias. Lo que siente la persona que ingiere esto, definitivamente pues, es incomparable, ¿no? Desde el momento de la ingestión se inician dolores muy severos, siguen los vómitos alimenticios y hemorrágicos, por supuesto, porque desde el momento que está descendiendo el tóxico acá en el estómago, la actividad corrosiva implica daño de los vasos sanguíneos, la ruptura de vasos sanguíneos, mezcla de sangre que sale de los vasos sanguíneos dañados con los líquidos o los alimentos que se encuentren y evidentemente eso ocasiona también pues, sensación nauseosa, ¿no? Y vómito. Por lo tanto, hay este tipo de situaciones, vómitos alimenticios hemorrágicos de color pardo debido a la hematina ácida que justamente esto se genera por la acción del ácido corrosivo. Luego hay pues escalofríos, enfriamiento de extremidades, pulso débil e irregular. Se presentan a menudo convulsiones, pérdida de conocimiento de la lipotimia. Y finalmente, si esto no es neutralizado, al menos dado los primeros auxilios para disminuir la posibilidad de daño del tóxico, se produce colapso y muerte del paciente, de la persona eh, que ha ingerido este tóxico, ¿no? La laringe se puede producir, puede presentar edema de glotis, ¿no? Con asfixia, porque evidentemente la reacción ante la intensa inflamación y contacto con los tejidos a ese nivel desarrolla intenso edema, una especie de, digamos, como un shock anafiláctico, en algunos casos, ¿no? Que produce entonces, producto de shock anafiláctico, produce asfixia, disnea, estridor respiratorio, ¿no? Cianosis por la evidente problema de oxigenación, ¿no? A nivel pulmonar, a nivel... La aspiración del contenido, que muchas veces pasa la mayoría pasa al tubo digestivo, es decir, pasa por el esófago, que también presenta muchas lesiones, llega al estómago y sigue su camino por los intestinos. Eh, pero muchas veces pasa cierta cantidad, por mínima que sea, al árbol respiratorio, ¿no? Entonces se produce una aspiración del cáustico. Y esto conlleva una neumonitis grave o, por ser irritante respiratorio, también produce traqueobronquitis y síndrome de distrés respiratorio. Ya comienza todo una catástrofe. Puede ocurrir perforación gástrica y esofágica, dependiendo la cantidad, ¿no? Y, como decíamos al inicio, el tiempo de exposición, de contacto con el esófago, con el estómago, ¿no? Si es que hay alimentos o no, eso también irá de la mano con el mayor o menor daño que produce el cáustico. Puede haber entonces puede haber casos en que, y lo hay definitivamente, que hay perforación del estómago, del esófago, aparte de una escara, produciéndose mediastinitis, ¿no? Pasa muchas veces al mediastino, se produce enfisema mediastínico y subcutáneo, perdón, o también, si es que definitivamente hay perforación de estómago, los restos alimentarios van a salir hacia el peritoneo y se va a producir la famosa peritonitis, ¿no? Dando inicio a todo un proceso de probablemente sepsis, shock séptico, muerte de la persona. A veces hay hemorragia mortal por corrosión de un vaso sanguíneo importante y se produce hemorragia, ¿no? Que llevaría, o que lleva en algunos casos al shock hipovolémico. Como por lo general, esto de ácido tóxico, corrosivo, sigue su camino por el tubo digestivo, puede producirse hemorragias de tinte hemorrágico, o sea, con presencia de sangre, diarreas, ¿no? Deposiciones diarreicas. Como reflejo, anuria, o sea,
Ya no hay, digamos, eliminación de, hay problemas renales, no hay fabricación de orina, se produce un cuadro de acidosis también, ¿no? Hemólisis, hiponatremia, o sea, disminución del sodio, y eso definitivamente lleva al estado de coma y muerte de la persona que ha sido víctima de esta sustancia tóxica. Entonces, como ustedes ven, son lesiones pues gravísimas, ¿no? Que llevan en su comportamiento fisiopatológico la presencia de lesiones o alteraciones gravísimas. Por lo general, se presenta posteriormente a ello la muerte de la persona. Aquí vemos un caso ya antiguo de ingesta de uno de estos. Recuerdo que este caso estaba asociado a la ingesta de ácido muriático, el ácido que les mencionamos utilizado para limpieza e higiene de sanitarios, ¿no? Esto ha ocurrido en la perforación de estómago, vamos a verlo ahora en otras fotos. Todo el peritoneo está contaminado, irritado, ¿no? Esa sustancia media verdosa, oscura que cubre el piplo, cubre mesenterio, cubre asas intestinales, ¿no? Que obedece a lo que ha salido del estómago y también probablemente del intestino. Entonces hay un cuadro franco de peritonitis aquí, ¿no? Y aquí vemos, miren, este es el estómago, la fotografía de la izquierda, y que vemos ahí perforaciones. No son úlceras, ¿eh? Son perforaciones, son huecos. Ahí podemos ver claramente tres, ¿no? Uno ovalado, de la parte bastante superior, y dos un tanto más pequeños. Eso se ha producido cuando el ácido corrosivo, el ácido muriático caído al estómago, ha sido expuesto en la mucosa gástrica y se ha perforado. Y evidentemente por ahí ha salido contenido del estómago y se instala la peritonitis, ¿no? Acá hacia el lado derecho vemos también igual parte del estómago, otra parte del estómago que está perforado. Perforación más está ahí en el lado derecho, arriba de arribita del letrero con número. Entonces, múltiples perforaciones digestivas, estomacales, directamente, ¿no? El color verdoso, negruzco casi de la zona mucho más intensamente corrosiva, un aspecto necrótico. Sobrevivió un par de horas, creo me parece, en el hospital y como es una muerte, ¿qué tipo de muerte sería esta? A ver, ya con todo lo que hemos avanzado en el curso, ustedes están en capacidad de decir si es una muerte natural, una muerte accidental, una muerte súbita. ¿Qué tipo de muerte sería esta? Bueno, doctor, anímense, dar su opinión. ¿Qué tipo de muerte sería en este caso? Una muerte violenta, ¿no es cierto? Una muerte violenta. Ha sido ingerido un ácido cáustico extremadamente corrosivo. Producto de ello, en pocas horas se ha presentado la muerte de la persona que ingirió. En este caso, se ha ingerido. Eso ya se dice después de la investigación. O sea, nos informaron que había sido pues, un evento de tipo suicida, ¿no? Una profunda depresión, que se compra ácido muriático, se toma un buen trago de ácido muriático y comienzan ahí nomás en pocos minutos, pues, dolores, toda la sintomatología que hemos analizado, es llevada al hospital y realmente pasó menos de 2 horas, ¿no? Y falleció. Una muerte violenta, se pone en conocimiento de la fiscalía, de la jurisdicción, la fiscalía dispone de la necropsia médico legal y ese es producto de lo que estamos viendo, ¿no?
¿Cómo se ve la anatomía patológica? O sea, se toman fragmentos de este tipo de tejidos, de perforaciones, etcétera. Vamos a ver que pueden encontrarse escaras en forma de placas y rayas de placas, ¿no? Las escaras, como decíamos, es una escara que va a proteger, digamos, el tejido que está gruesa, que va a proteger el tejido que está subyacente a ella. Pero ya es una lesión definitivamente también grave, ¿no? Pequeñas líneas en las comisuras bucales, después de haber tomado la sustancia tóxica, porque, bueno, supongo que pues, debe ser también de gusto desagradable, ¿verdad? Queda ahí restos que quedan en la boca a nivel de comisuras, también hay problema ahí. Y pueden quedar en otras partes como el mentón, la parte inferior del maxilar, ¿no? En la cavidad bucal se aprecia tumefacción y escaras mucosas formando placas, ¿no? Producto de la acción violenta del tóxico. Lesiones se hallan en todos los segmentos digestivos debido a lo que continúa su efecto a través del tiempo y va pasando de una sección a otra del tubo digestivo, ¿no? Entonces hay lesiones en todo el trayecto por el cual pasó el cáustico, como desde la faringe, el esófago, la laringe, que muchas veces presenta edema de glotis, siendo de mayor intensidad en el estómago, ¿sí? Porque ahí se va a demorar un poco más el tóxico y va a efectivizar las lesiones. Se trata de escaras de forma irregular, discretamente endurecidas, que hacen más gruesas las paredes digestivas, las cuales se ven opacas. Al desprenderse se observa el fondo totalmente desnudo y hemorrágico. Y en momentos avanzados, el proceso cicatricial conduce a estenosis viscerales. Así básicamente de lo que es intestino, estenosis intestinal. La fuerte inflamación, entonces el intestino se pone libre de, de motivar en todo caso el calibre por la contracción, por la cicatrización, se produce una disminución de la luz intestinal. Y eso constituye la estenosis intestinal en este caso. Entonces se crea una estenosis de tubo digestivo. Por eso es que hay que constantemente estar en revisión de este tipo de situaciones para prevenir la- las lesiones de este tipo de accidental, ¿no? Hay que garantizar que todo vaya quedando al menos sin este tipo de alteraciones que usualmente se presentan. En casos más frecuentes, cuando la muerte se produjo, el estómago apareció retraído hasta el tamaño de un puño, se contrae. En este caso no tanto, estaba ya un poco más distendido, ¿no? Pero en algunos casos se produce en la contracción, digamos, de la parte muscular del estómago y termina muy contraído, hasta el tamaño de un puño, de paredes gruesas y retraído el estómago, las paredes se ponen más gruesas, la red vascular se dibuja claramente en forma de las rayas inyectadas y negruzcas. Cuando se abre la víscera se ve un líquido negro color pozo de café oscuro, en el que hay colgajos epiteliales, o sea, se va afectando ya la mucosa gástrica y se va, digamos, saliendo, hay colgajos de tejidos y hay evidencia de sangrado, ¿no? La mucosa es friable, la mucosa del estómago es friable, o sea que se deshace. Friabilidad significa que está totalmente ya transformándose, ¿no? El hígado está friable, ya no tiene esa consistencia
que tiene normalmente antes de las 24 horas de fallecido, sino está ya, digamos, como gelatinoso, está en pulmones, también igual el cerebro, que es el que más rápidamente entra en liquefacción, también de igual manera, ¿no? Todo como si se desparramara. Entonces, eso se denomina justamente la situación de friabilidad. Entonces, los coágulos de sangre, la mucosa es friable y a veces hay perforación que da lugar a lesión del peritoneo. Como ya hemos visto, no solamente había una, sino varias perforaciones. La mucosa entonces es friable y a veces hay perforación que da lugar a lesión de peritoneo. Aparece turbio y revestido de sangre coagulada. O como hemos visto, ¿no? De coloración verdosa, verdosa oscura, ¿no? Y vísceras abdominales escaras localizadas sobre el fondo inflamatorio. Con eso hemos terminado la parte de las lesiones muy agresivas que produce un ácido de tipo cacao, ¿no? Corrosivo, altamente cáustico y altamente, digamos, corrosivo. Y pasamos a un segundo grupo de tóxicos que justamente se mencionaba al inicio, cuando hacía una pregunta, es la intoxicación por álcalis, ¿no? Entonces, ya otro tipo ¿cómo se llama? De tóxico, ¿no? La etiología son los óxidos sódicos, potásicos y amónicos, llamados lejías, como decía la doctora que opinó en la primera parte, ¿no? Las sales básicas y los hipocloritos, esa es la denominación básicamente de lejía, hipoclorito de sodio básicamente, ¿no? Entonces, generalmente son de carácter accidental las lesiones que se presentan, siendo los niños las víctimas más frecuentes. La intoxicación suicida se da con cierta frecuencia, pero ya, como les digo, es muy histórico, no se presenta ya en un, digamos, porcentaje valedero, si se quiere decir. Ya se presenta cada vez menos ¿no? Intoxicación por sustancias tóxicas. Entonces, básicamente lo que produce las lejidas, que son los hipocloritos, estamos advirtiendo, ¿no? Muchas veces estas lejidas, como no son bien guardadas en casa, no son bien rotuladas los envases, se presta a que niños traviesos, siempre con la tendencia a averiguar qué existe en un lado, qué existe en el otro, siempre averiguando el porqué de las cosas y el cómo, o qué es lo que hay ahí en ese envase que no está debidamente advertido, que es peligroso. Entonces ingieren y presentan las consecuencias que estamos viendo. La fisiopatología, o sea, cómo actúa, como visto, el ácido sulfúrico, que es el máximo representante de ácidos. Vamos a ver entonces la fisiopatología, ¿no? Que tiene dependencia. Cuando veíamos en los ácidos corrosivos, eran varios puntos que estaban en relación a la fisiopatología. Aquí también. Entonces, las propiedades cáusticas están en relación con el pH. También igual. Lo mismo decíamos de los ácidos corrosivos, ¿no? Tienen relación directa con el pH y la viscosidad. Pero la concentración, el volumen ingerido y el tiempo de acusación condicionan más directamente la acción corrosiva. También tiene sus condiciones para que se presente una alteración, digamos, a nivel este, de ciertos
órganos y estructuras en el organismo de la persona que haya, digamos, ingerido este tóxico, ¿no? ¿Cómo se comportan las lejidas o los álcalis? Corroen los tejidos y se combinan con las albúminas, formando combinaciones solubles en agua y saponificación de las grasas. Bien, entonces, la relación directa con el pH y la viscosidad, la concentración, el volumen ingerido y el tiempo de contacto, al igual que el anterior grupo que hemos revisado, condicionan la intensidad de su acción. Los álcalis corroen los tejidos y se combinan con las albúminas. ¿Qué ocurría con los ácidos corrosivos? A ver si recordamos. ¿Cuál era la fisiopatología? Acá dice corroen los tejidos y se combinan con las albúminas. ¿Qué pasaba? A ver, ¿recuerda? Lo que decía, lo que decía la posición era de que, perdón, era que coagulaban las proteínas, ¿no es cierto? Coagulaban las proteínas. Vamos a retroceder a la fisiopatología. Ahí está el mecanismo de acción de los cáusticos, de los corrosivos, coagulación y deshidratación de las proteínas. Aquí es que se mezclan, ¿no es cierto? Los álcalis corroen los tejidos y se combinan con las albúminas, o sea, se combinan con la proteína. La albúmina es un tipo de proteína, ¿no? Se combinan con las proteínas. No, allá las coagulaban, acá no. En la deshidratada, acá se combinan. Y forman combinaciones solubles en agua y saponifican las grasas también. O sea, o sea, diferente comportamiento fisiopatológico. Esta acción ha sido denominada necrosis de licuefacción y conduce a la formación de escaras blandas. ¿Cómo era la escara que se formaba en caso de corrosivos? ¿Era blanda o era dura? A ver, ¿están ahí o no están ahí? Ya están almorzando. Entonces, la formación de escaras aquí, en este caso las lejidas, de los alcalices es una escara blanda, untuosa y translúcida. Esta escara, a diferencia del grupo anterior, que eran escaras duras, ¿no es cierto? Estas escalas carecen del efecto protector que tienen las de los ácidos, por lo que sus efectos se extienden en profundidad. O sea, la escara del anterior grupo, si bien es cierto, producía lesión, quedaba una costra y eso, mal que bien protegía, el tejido que estaba inferior a esta escala. En cambio aquí no, como no está dura, no hay ninguna protección, se expone más el tejido a que pueda, pues, perforarse o adquirir alguna otra lesión, ¿no? Y entonces aquí también este efecto, digamos, hace de que el efecto de la calcio extienda más en profundidad, ¿no? Lesionando diferentes capas de los órganos afectados y extendiendo la trombosis vascular y la necrosis, ¿no? La sintomatología, inmediatamente después de la ingestión, se experimenta igual que el grupo anterior, ácidos corrosivos, los dolores agudos, sensación de quemadura,
que un poco tanto diferente los síntomas. Los labios y la lengua están blanquecinos y edematosos. La orofaringe parece fuertemente eritematosa y con ulceraciones. Siguen los vómitos de color pardo amarillento por la presencia de sangre y la deglución se hace dolorosa. El motivo de eso es que hay abundante salivación. Si sobrevive a la ingesta, ya, acá estamos en eso. Los labios, la lengua están blanquecinos y edematosos, orofaringe fuertemente eritematosa. Siguen vómitos de color pardo amarillento, con presencia de sangre, la deglución se hace dolorosa, hay una abundante salivación. Puede ocurrir la muerte si la cantidad de concentración es elevada, ¿no? Como decimos, a tomar una cucharada es totalmente diferente que yo tomé 250 centímetros cúbicos, ¿no? Ahí la situación ya es mucho más clara. Entonces, si la cantidad es mayor, mayor posibilidad de muerte, mayor posibilidad de lesión. A veces se presenta el tema de glotis, con lo que también había en el grupo anterior. Más frecuente es el estado de shock con sudor frío, descenso de la temperatura, pulso débil, irregular, mal estado general y postración extrema, que conduce al colapso circulatorio y muerte de la persona. Si sobrevive, aparecen perforaciones a nivel de mediastino, hay peritonitis por perforación del estómago, y evidentemente a eso se añade la complicación posterior a la peritonitis, ¿no? Infecciones a veces generalizadas, sepsis, septicemias, etc. Posteriormente, diarreas sanguinolentas y hemorragia gastrointestinal, debido a que el tóxico sigue su camino a través del tubo digestivo. Finalmente, la estrechez, que son más intensas y frecuentes que las debido a ácidos, ¿no? Las estrechez son más intensas, o sea, las estenosis son más extensas e intensas que las debido a ácidos corrosivos, ¿no? Entonces hay una mayor extensión y eso es un efecto, digamos, secundario a las lesiones iniciales de los álcalis, ¿no? Queda como secuela estenosis, entonces tiene que ser operada, reoperada, etc. O sea, ya queda realmente la persona con un estilo de vida totalmente diferente, ¿no? Anatomía patológica, con lesiones que se encuentran similares a la de a la de los ácidos, con las diferencias significativas anotadas, que son, a ver, las siguientes, ¿no? A ver, perdón. Mm, con respecto a lo que menciona de la peritonitis, los elementos ya mayor intensos de esto, ¿no? Y muchas de las lesiones son similares a la de los ácidos, ¿no? Entonces, el segundo tóxico que también se utiliza, bueno, se utilizaba eh, frecuente como acto, digamos, de intención suicida, y yo me encuentro las patología de las lesiones que se encuentran también en forma de reconocimiento anatómico e histopatológico. Un elemento frecuente, ahora último sobre todo, aunque no están ocurriendo muchas muertes, por ejemplo incendios, los últimos incendios muy grandes que han habido, sobre todo acá en cerca de Lima, es básicamente de cuestiones de elementos materiales, ¿no? No ha habido daños personales. Y si los ha habido, han sido realmente, relativamente leves o moderados, ¿no? Es lo que se genera en un gran incendio,
En todo, digamos, en toda combustión se genera mayor o menor porcentaje de monóxido de carbono. Monóxido de carbono, vamos a ver qué es lo que contiene y por qué produce, digamos, lesiones, perdón, afectan gravemente a la persona, que en su gran mayoría, si es inhalado pues, en forma masiva, lleva a la muerte a la persona. La etiología, el monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, al estado puro, aunque en mezcla con otros gases puede tener un olor característico, ¿no? Existen tres fuentes de producción. ¿Qué olor característico tiene el monóxido de carbono? Es muy singular, peculiar. A veces le tendría que uno poner realmente para poder escribirlo, ¿no? Pensar y repensar una serie de veces. Pero evidentemente todos hemos respirado pues, humo producto de la combustión y es totalmente cierto de que, digamos, se produce pues, efectos dañinos en todas las vías respiratorias y ese humo, vamos a ver, en la concentración que tiene monóxido de carbono es letal para la persona, ¿no? Perdón, existen tres fuentes de producción de monóxido de carbono: combustiones incompletas de materia orgánica, ¿no? Como son las combustiones de sólidos, madera, leña, carbón mineral, vegetal, etcétera. Bueno, elementos sintéticos, últimamente que se ven muy a menudo en los grandes incendios que han sido tratados últimamente. Combustibles líquidos, gasolina, gas propano, butano, explosivos, tabaco, todo eso genera monóxido de carbono, ¿correcto? Y también de igual manera elementos sintéticos, telas, ¿no? Y hace, digamos, daño efectivamente a la instalación física y por supuesto a las personas, ¿no? Que van a verse expuestas a aspiración, inhalación de monóxido de carbono, ¿no? Y vamos a ver cuál es el, digamos, el camino de la persona que inhala monóxido de carbono y finalmente fallece por este motivo, ¿no? Ya, en poblaciones en que tienen a la mano o tienen producto de carbón, carbón de hulla, que es un carbón de tipo mineral, producto de su combustión o del procesamiento de este tipo de elemento, es que se produce, digamos, también producción de monóxido de carbono. Em, Hay mucha situación de penuria energética en que se produce realmente monóxido de carbono en estos procesos que se mencionan. Etiología médico-legal. Los envenenamientos criminales son muy raros. Alguien que, pues, que produzca algún tipo de incendio o entre en combustión determinadas sustancias y ponga a una persona a inhalar eso, digamos, exprofesamente o con intención de que aspirando monóxido de carbono muera. Realmente se ven, nosotros acá en Morgan Lima no hemos visto ningún caso de ese tipo, ¿no? En otros lados probablemente, pero acá no. Todos, casi el 100% de esos casos han sido de manera, digamos, accidental, cuando arranca toda la combustión que sale fuera de control de las personas que están a cargo, pues, en almacenes, en tiendas, en los cuales hay productos altamente inflamables, y ahí comienza ya la desgracia, ¿no? Entonces, el envenenamiento criminal es raros, habiéndose usado en las primeras etapas en los campos de concentración nazi, ¿recuerdan? ¿No? O sea, pero demoraba muchas veces digamos, la muerte de la persona. Eso fue abandonado ya como técnica de exterminio. Y además porque había necesidad de gastar gran cantidad de madera, sobre todo, ¿no? Para que entre en combustión y produzca mayor cantidad de monóxido de carbono. Pero fue utilizado como una estrategia de exterminio de los nazis, ¿no? En la época del abuso de los alemanes. La intoxicación suicida es infrecuente. Utilizan para hacer los encendidos dentro de una habitación, así como el motor de un automóvil. Estos casos sí hemos visto, ya hace algunos años sí hemos visto, ¿no? Un caso de un suicidio de una pareja
que tenía su automóvil, tenía su casa, pues, su automóvil estaba dentro del carport y han comprado un tubo de PVC conectado desde el tubo del escape, han puesto el tubo directamente conectado a la parte de la zona delantera que es del- del motor del automóvil, ¿no? Perdón, perdón. La conexión es tubo de escape, han conectado ahí y el otro extremo del tubo iba por las ventanillas posterior, que ha sido derecha del carro, ¿no? Se han cerrado todas las otras ventanillas y encendieron el carro, pasó toda la noche ahí y ya no despertaron, ¿no? Porque el ambiente de por sí cerrado en el carport. Y aquí, carro encendido está constantemente produciendo un consumo de gasolina. Y la gasolina produce monóxido de carbono. Y ese monóxido de carbono, ¿no? Lo concentras más aún a través de un tubo de PVC y es llevado hacia el interior del automóvil. Entonces, esta pareja estaba inhalando monóxido de carbono y ya no despertaron. Al día siguiente los encontraron completamente muertos, ¿no? Esa es una de las, digamos, de las modalidades de tipo suicida. ¿Ok? Y las otras variantes que estamos viendo acá, la utilización de braseros encendidos, aunque ya son un poco menos esa posibilidad. El motor de un automóvil encendido dentro de un recinto cerrado, que es el ejemplo que les estaba mencionando. La intoxicación accidental es la más frecuente, ¿no? Que ocasiona por algún motivo la combustión de gran cantidad de sustancias y se comienza la producción en cantidades grandísimas de monóxido de carbono. Todo el humo que se ve que sale grisáceo, negruzco, todo contiene alta proporción de monóxido de carbono. Entonces, la intoxicación accidental es la más frecuente por una combustión incompleta cuando los medios de calefacción bueno, están defectuosos o hay algún tipo de intención, ¿no? Y más aún si no se tiene ventilación adecuada del ambiente, ¿no? En los incendios, gran parte de las víctimas fallecen por esta razón. En los garajes pequeños y sin ventilación también. En los incendios, hacer énfasis en esto, en los incendios, el 100%, me atrevería a decir yo, de víctimas, si es que hay víctimas personales, son debido justamente a la inhalación de monóxido de carbono, ¿no? Inhalación de monóxido de carbono en grandes cantidades va a producir asfixia por este motivo y muerte en la persona. Muchas veces posteriormente el fuego es tan intenso que llega las, las llamas, las lenguas de fuego llegan a la persona ya fallecida por asfixia debido a la inhalación de monóxido de carbono y las queman, los carbonizan. Pero eso no quiere decir que hayan muerto por carbonización, ¿no? Sino han muerto por inhalación de monóxido de carbono que finalmente se puede descubrir en la necropsia médico-legal. ¿Ok? Dosis tóxicas. Los efectos tóxicos dependerán de la concentración que alcanzan en el ambiente y el tiempo durante el cual se respira, o sea, la exposición. Pero puede señalarse que son peligrosas una atmósfera de 0,2% de concentración de monóxido de carbono, produce efectos tóxicos en todos los sujetos, ¿no? Efectos que llegan a ser mortales con concentraciones superiores al 1% y que las condiciones individuales del sujeto aumentan la peligrosidad del monóxido de carbono, como son personas de avanzada edad, estadio de agotamiento, ciertas enfermedades sanguíneas, circulatorias y pulmonares, a veces no ingesta la patogenia. El monóxido de carbono es un veneno sanguíneo que actúa combinándose con hemoglobina
¿no? Y tiene una manera tan fuerte, una afinidad, que vamos a verlo, creo, así, acá está. Entonces vamos a narrar esto. El monóxido de carbono es un veneno sanguíneo que actúa combinándose con hemoglobina, formando un compuesto estable que es la carboxihemoglobina, que no es apta, de hecho, para la función respiratoria. La hemoglobina queda bloqueada por monóxido de carbono y ya no puede cumplir su función de transporte de oxígeno, desde los alveolos pulmonares hasta la última célula de nuestro cuerpo. Se bloquea. ¿Por qué motivo? Porque el monóxido de carbono tiene una afinidad para la hemoglobina 250 veces mayor que el oxígeno. Así que imagine, entra un poquito de humo e inmediatamente se fija a la sangre, ¿no? Ustedes están viendo, ¿no? Necesita, para ejercer su efecto tóxico mortal, necesita, digamos, unirse a la hemoglobina, formando la carboxihemoglobina. Esto hace de que entre en una intoxicación severa y de presentar la muerte. ¿Por qué? Porque tiene 250 veces mayor afinidad que el mismo oxígeno. Entonces fácilmente es desplazado el oxígeno, el mucho o poco oxígeno que hubiera, es desplazado por el monóxido de carbono. Bien. La acción del monóxido de carbono da lugar a una asfixia oxipriva, o sea, no hay oxígeno, establecida de manera brusca. El sistema nervioso es el primero en causar sus efectos, acusar sus efectos, y el que mayormente sufre al principio de manera funcional y se puede revertir, y luego con focos de necrobiosis que explican las secuelas permanentes también. Cuanto mayor sea la exposición, con mayor seguridad que va a presentar secuelas, ¿no?, posteriores. Ya. La sintomatología, aunque no es frecuente, existe una forma sobreaguda o fulminante debido a la inhalación masiva, ¿no?, evolucionando con extrema rapidez. La víctima cae al suelo, tiene algunas convulsiones y fallece de inmediato. Se piensa que interviene un mecanismo a veces inhibitorio por estímulo de las terminaciones laringias del décimo par craneal, ¿no?, del nervio vago. Luego también en episodios en que hay gran producción, pero rapidísima, de monóxido de carbono, ¿no? Por ejemplo, recuerdan ese gran incendio que hubo en la galería Nicolini, acá en cerca de Lima, por la avenida Argentina, creo, cercana a la Plaza Unión. Eh, un par de jóvenes en ese incendio se encontraban también casi cerrados, encerrados, ¿no? Se descubrió que era como una modalidad de esclavitud, ¿no? Se encerró con candado y todo en un container, y unas juguetas, había unas ventanitas ahí para que ventile. Entonces se genera todo, ingresa gran cantidad de humo, como monóxido de carbono, y ellos pues han muerto así en pocos minutos, ¿no? Se han tenido una intoxicación aguda, sobreaguda, y se da todas las evoluciones que estamos mencionando, y fallece la persona, ¿no? En los casos comunes, la evolución es más lenta y se observan tres periodos. Cuando no hay, digamos, gran volumen de humo o en incendios que son leves o moderados, ¿no? Ocurre este tipo de situación, ¿no? Se presentan tres periodos en este caso, que no son, digamos, de gran magnitud, sino más bien de producción leve, moderada de monóxido de carbono. Periodo precomatoso, hay cefalea, hay latidos a nivel temporal, náuseas, malestar y vómitos. Características: la debilidad o parálisis de las extremidades inferiores, que impiden salir del ambiente, o sea, no puede dar pasos, ¿no? Después hay somnolencia, escotomas,
acentuándose luego la insensibilidad previa al coma. O sea, se van hundiendo, hundiendo, durmiendo, 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 agudizándose hasta que entran en coma, ¿no? El periodo comatoso ya viene posteriormente, evoluciona en un coma profundo, con abolición total de reflejos y una respiración débil o con pausas. Puede haber convulsiones y midriasis también, ¿no? Acentuada, marcada. Por la superficie corporal se extienden manchas rosadas. El coma dura de 2 a 3 días. Si lo sobrepasa, el pronóstico empeora, ¿no? Y se produce la muerte, aunque recupere el conocimiento posteriormente, pero va a quedar con alteraciones. El periodo postcomatoso, si sobrevive, la persona va recuperándose poco a poco. Hay cefalgias, confusión mental, hay periodos de amnesia, debilidad muscular, fatiga. No es raro tener secuelas de piel, pulmones, neuritis periférica y centrales, alteraciones psíquicas y endocrinas también. Es un cúmulo de secuelas que puede dejar la intoxicación por monóxido de carbono, ¿no? Anatomía patológica, en el examen externo del cadáver llama la atención la coloración rosada intensa en la piel. Las livideces muy extensas tienen igualmente una coloración más viva, un rojo cereza, ¿no? O algunos dicen un rojo carmín, es producto de inhalación de monóxido de carbono. Eso hace de que se caracterice este tipo de situaciones, ¿no? Que uno reconozca por vez primera, que uno ve esa intensidad tan marcada de la sangre, va a decir, ah, esta sangre tiene monóxido de carbono en grandes cantidades. Entonces, las livideces muy extensas tienen igualmente coloración más viva, rojo cereza, y algunas veces paradójicas, se presentan en zonas que no ha habido declive. En el examen interno del cadáver se hallan los signos generales de asfixia, a lo que se añaden, o sea, ¿cuáles son los signos generales de asfixia? Cianosis, más petequias, más edema, ¿no? Edema pulmonar, cerebral también. Y así son uno o dos puntos más, a los cuales se añaden, dice acá, que la sangre aparece con fluidez superior. Hay aumento de fluidez, más fluida la sangre. Y el color también, pues rojo carmín. Se aprecian mucosas también ocular y bucal en las mucosas digestivas, así como también en los demás tejidos, tanto más cuanto más vascular sea el órgano, ¿no? O sea, por ejemplo, el hígado, los riñones, el mismo pulmón se ve ya no de color rosadito, sino rojo, pero una intensidad de color única. Listo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Como les digo, en los casos, en la casuística nosotros manejamos con respecto a inhalación de monóxido de carbono, eso realmente se ve trasladado a la situación en que vemos que la persona, una vez comprobada de que se ha inhalado monóxido de carbono, es 100% eso, entonces no es tanto que sean las quemaduras ni que se haya, por ejemplo, carbonizado, sino que encontramos niveles elevadísimos, mortales, letales de carboxiemoglobina, ¿no? 50%, 70%, son niveles de concentraciones totalmente elevadísimas que llevan ahí como una cascada, ¿no? A alteraciones severas y muerte de la persona, ¿no? Entonces, nuestra experiencia es que casi el 100% de personas procedentes de un incendio
¿no? Prácticamente mueren no porque les haya llegado el fuego, sino por inhalación de monóxido de carbono, ¿no? O sea, por aspirar el humo, la gran cantidad de humo que tiene monóxido de carbono, por ese motivo fallecen, pasando por todos estos momentos. Con esto hemos terminado esta revisión de monóxido de carbono y vamos a revisar una última que es intoxicación por metanol. El metanol es un alcohol totalmente dañino de tipo industrial que se obtiene de la madera. Es el alcohol metílico. El que normalmente tomamos en los licores es el alcohol etílico, ¿no? Es el alcohol pues, que no produce mayores alteraciones, salvo pues, que se ingiera en cantidades ya prohibitivas. Pero el metanol sí, el metanol se utiliza para productos de tipo industrial, ¿no? Para algunos solventes, ¿no? Se utiliza para sustancias, creo me parece refrigerantes, si no me equivoco. O sea, varios usos, pero de tipo industrial. Pero también es utilizado para adulterar licores normales, digamos, de etiqueta, de buena calidad que uno pueda adquirir en sitios, digamos, que no tienen garantía. Los tragos medio bambeados, medio preparados con una cosa con otra, pueden también, para aumentar las ganancias de esta gente inescrupulosa, pueden, digamos, mezclarlo con metanol. Y ha ocurrido varios años atrás la muerte de jóvenes, creo que son 3, 4 jóvenes, periodo de pocos días se fueron muriendo. ¿Por qué? Porque frecuentaban, ¿no? Lugares de reunión, discotecas, donde preparaban licores adulterados con alcohol metílico, o sea, con metanol. Revisamos algunas características: la dosis letal de 60 a 250 mililitros o 1 o 2 miligramos por kilo de peso. Vida media 12 horas. El metabolismo por no se realiza en el hígado, netamente en hígado. La excreción pobre, 5% en el pulmón, 12% en riñón. A ver, vamos a ponerlo ya. Aquí está. Metabolismo entonces hepático, excreción 3 a 5% en el pulmón y 12% a través del riñón. ¿Cuál es su metabolismo? La oxidación catalizada por el alcohol deshidrogenasa, transformándolo en formaldehído, o sea, en formol prácticamente, imagínense. Entonces, si ingerimos, estamos nosotros formalizándonos por dentro, ¿no? Y este es 33 veces más tóxico, ¿no? Una vida media de 1 a 2 minutos, no detectable, y luego rápidamente convertido en ácido fórmico, que se caracteriza, perdón, que se correlaciona con el nivel de acidosis y estaba a su vez con la mortalidad de sintomatología visual también. Epidemiología: generalmente aparecen como brotes epidémicos, más aún cuando hay contrabando de licor o ventas clandestinas. ¿Se dan cuenta? Ya, pues, y eso hacia atrás también existe una adulteración de los licores de marca. El consumo, es consumido en lugar del etanol, ¿no? Cuando este es muy caro o no está disponible. También se da por inhalación o absorción atómica. Bien, entonces, cuando ocurre esto, está exponiéndose a la persona evidentemente a todas las consecuencias, ¿no? También puede darse el contacto con el metanol a través de inhalación o absorción cutánea cuando se superan los límites de exposición, ¿no? Esto sí es un hecho probablemente tipo accidental, ¿no? La parte clínica, ¿cómo progresa en este nivel? La agudeza visual se disminuye, entonces se concentra el metanol a nivel del humor vítreo. Entonces, el humor vítreo en necropsias, cuando se tiene sospecha o claros indicios que una persona ha muerto por efecto del alcohol metílico, hay que sacar humor vítreo
y mandarlo a toxicología. Ahí nos damos sorpresas de que ya está, digamos, en ese sentido, una concentración totalmente fuera de lo normal y que ha contribuido a la muerte de la persona. Se puede encontrar inicialmente hiperemia del disco óptico y borramiento en los bordes por edema. Eso, digamos, la visión se trastorna por completo. Nistagmus vertical y rotatorio, poca o ninguna respuesta pupilar, acompañada de palidez de la papila, lo cual representa un signo de mal pronóstico, con progresión a ceguera permanente. O sea, puede llegar a producir la ceguera permanente. Disnea o taquimnia, en estadios tempranos relacionadas al metanol no metabolizado, luego sirve como mecanismo compensatorio de la acidosis. El fallo respiratorio súbito suele ser el evento terminal, dolor abdominal severo. En algunas autopsias se encontraron necrosis pancreática, ojo, también es una secuela, ¿no?, que muchas personas sufren dolor intenso de páncreas. Se va a investigar, hay, digamos, entonces hay todo lo que se investiga, se reúnen indicios, elementos como para poder, digamos, encontrar el origen de esta intoxicación. Y por lo general se tiene que es la ingesta, pues, de este tipo de situaciones, de licores adulterados muchas veces, ¿no? Entonces, y en algunos casos producen necrosis pancreática. Hay anorexia, náuseas, vómitos. Su ausencia no descarta la ingestión, ¿no?, cantidades tóxicas de metanol. Hay que hacer todas las indagaciones posibles para detectarlo también. Ok, muy bien. Entonces con esto hemos dado, digamos, una pincelada necesaria para poder revisar algunos tóxicos que son de uso, digamos, no de uso, sino presentan, debido a su contacto con una persona, situaciones que han generado la intervención de la parte fiscal y médico-legal, ¿no? Con lesiones muchas veces terribles, como hemos visto los ácidos cáusticos, y la exposición, por ejemplo, del humo en los grandes incendios, con muerte subsecuente, y el alcohol de manera que muchas veces ha sido utilizado por personas que evidentemente no conocían su gravedad y han fallecido, ¿no? Entonces, a tener cuidado, ¿no? Los licores que uno consuma, que sean, pues, originales, que no sean dañinos o que no hayan tenido posibilidades de adulteración. ¿Alguna pregunta hasta aquí?